¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo hace tu piel para protegerte del medio externo? Protegerte de golpes, protegerte de cortes, de raspones. ¿O cómo hace el intestino delgado para poder absorber los nutrientes que ingieres en tu alimentación? ¿O de dónde vienen las lágrimas? ¿De dónde viene la saliva que hay en tu organismo? Esas dudas las vamos a poder responder el día de hoy cuando realicemos nuestro tema de tejido epitelial. Soy Ernesto Tadeo, estás en Trilce Colegios y comenzamos. Muy bien, hoy vamos a hablar del tejido epitelial para poder entender qué es el tejido más simple que hay en el organismo. Es un tejido que tiene como características que proviene de las tres capas embrionarias, de las tres hojas germinales. ¿Te acuerdas? Ectodermo, mesodermo y endodermo. De esas tres proviene el tejido epitelial. Claro que variando o de acuerdo al lugar del organismo, ese tejido epitelial proviene de diversa capa. Ahora, ¿qué otra característica tiene el tejido epitelial? Es un tejido que está formado, a ver, veamos por acá en la gráfica, mira, por células muy unidas, fuertemente unidas, adheridas fuertemente, ¿sí? Pero tiene una peculiaridad, que tiene muy poca sustancia intercelular o nula sustancia intercelular. Células muy unidas con poca o nula sustancia intercelular. Dos palabras básicas para entender el tejido epitelial son avascular y el término inervado. Avascular se refiere a que no tiene vasos sanguíneos y en el caso de inervado se refiere a que tiene terminaciones nerviosas. Por ejemplo, te haces un corte, pero es un corte muy superficial. Estabas cortando un pancito y cortaste. Esperas, ves tu herida y no sangras. ¿Por qué no sangras? Porque el tejido epitelial acá propiamente en lo que ves arriba, el tejido epitelial es lo que ves arriba, no tiene vasos sanguíneos. ¿Dónde está el vaso sanguíneo? Abajo, a nivel del tejido conectivo, que ya es otro tema. Estamos en el tejido epitelial. Propiamente el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Entonces, es avascular y es inervado, porque ese corte sí lo vas a sentir. Por más que sea superficial, por más que sea pequeño, tu piel, tejido epitelial, tiene terminaciones nerviosas. ¿Ya? Entonces recordar eso. Profe, pero si es avascular, ¿cómo se nutre? Allá, se nutre del tejido conectivo. Por eso lo pongo. No es que sea no es que sea el tema, sino que el tejido conectivo ayuda al tejido epitelial a nutrirse. Y está separado por esto de celestito. ¿Ves por aquí? Esta viene a ser nuestra capa basal, que soporta, sostiene, apoya el tejido epitelial, pero también delimita dónde está el tejido conectivo. El tejido epitelial, si tú tuvieras vista microscópica, podrías hacer así, como un aplauso, y verías pues miles de células que están saliendo de tu cuerpo. Esos miles de células del tejido epitelial se debe a que él presenta una característica muy particular llamada la exfoliación. ¿Sí? Esa exfoliación permite que tenga una constante regeneración. Se reproduce frecuentemente el tejido epitelial y se van reparando. Por eso tú tienes un corte, una herida y luego se repara. De esa manera es la característica del tejido epitelial de la regeneración. Ahora, el tejido epitelial es un tejido también que presenta uniones entre células que se conocen como desmosomas y entre las células y la membrana basal o la capa basal que se conocen como hemidesmosomas. ¿Ya? Entonces no olvidar esas características del tejido epitelial. Es avascular, es inervado, presenta poca o nula sustancia intercelular, se apoya en la membrana basal, se nutre por difusión y algo que resaltar también es la forma que presentan las células del tejido epitelial. Pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas, ¿ya? Y de acuerdo a eso se clasifica el tejido epitelial. Ahora, el tejido epitelial cumple algunas funciones en el organismo, como por ejemplo la función de protección a nivel de la piel, acá, la función de secreción, la liberación de algún producto gracias a que el tejido epitelial forma glándulas, también la función de absorción. Esto que ves es el intestino delgado. Este intestino delgado, gracias a que tiene epitelio, permite absorber los nutrientes a nivel de las tan famosas vellosidades intestinales.
Y también el tejido epitelial, este dibujito que ves acá se llama alveolo. Estos son los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares son la última parte de nuestro sistema respiratorio. Entonces, cuando tú respiras, a ver, tomas el oxígeno, ese oxígeno tiene que llegar hasta aquí, hasta los alvéolos pulmonares. ¿Y cómo hace para pasar hacia la sangre? ¿Cómo hace? A través del tejido epitelial. ¿Sí? A eso se le llama difusión, es un proceso de intercambio de gases. Entonces, 4 funciones: protección, secreción, absorción, difusión. También hay una función lubricante que se da en la boca, por ejemplo, en las fosas nasales, específicamente donde haya mucosas, ¿ya? También hay una función sensorial que se encuentra el tejido epitelial a nivel de los sentidos para captar estímulos, captar y responder a los estímulos. Ahora, en esta gráfica hacemos una clasificación del tejido epitelial. No te asustes, yo sé que parece así abismal, pero vamos a hacerlo sencillo. 2 tipos de tejido epitelial: revestimiento y glandular. Se acabó, nada más. El de revestimiento se refiere a que cubre, tapiza alguna superficie. Y de acuerdo a la capa o a las capas que tenga, se les clasifica en: si tiene una sola capa, le digo monoestratificado. Si tiene varias capas, estratificado. Y si tiene una sola capa, pero con núcleos a diferente altura, se le llamará pseudoestratificado. Esto lo vamos a ver bien gráficamente. Ahora, al monoestratificado también lo puedes llamar simple, ¿ya? Y de acuerdo a la forma que presentan las células, ¿te acuerdas? Plano, cúbico, cilíndrico. Entonces tenemos monoestratificado plano, monoestratificado cúbico y monoestratificado cilíndrico. En cada uno de los casos lo vamos a poder encontrar en diversas partes del organismo. Igual el estratificado o poliestratificado. Hay plano, cúbico, cilíndrico y una forma muy particular llamada el epitelio polimorfo. Mientras que el pseudoestratificado pues presenta o no modificaciones. Entonces, el revestimiento en 3 tipos: una capa, monoestratificado; varias capas, estratificado; o si tiene una sola capa pero con núcleos a diferente altura, pseudoestratificado. Del otro lado está el epitelio glandular, que es un epitelio que permite la liberación de sustancias, producción y liberación de sustancias. Tenemos así el endocrino, el exocrino y el anficrino. Se le dice endocrino porque se libera la sustancia hacia la sangre. Y esa sustancia que se libera se conoce con el nombre de hormonas, ¿ya? En el caso del exocrino, esta glándula libera su producto hacia el exterior. A ver, ¿cómo es esto, profe? Por ejemplo, cuando tú sudas, cuando tú liberas la saliva, está yendo a una cavidad, ¿sí? La cavidad oral es exocrino. O hacia el exterior, cuando tú sudas, también es exocrino. Profe, ¿y el endocrino cómo era? ¿Hacia dónde iba? A ver, alumno Trice, ¿tú te acuerdas? Hacia la sangre, muy bien, correcto, el endocrino va hacia la sangre. ¿Y cómo se llamaba su producto? Hormona. ¿Y profe, por qué va hacia la sangre? Porque tiene que ser rápida la respuesta. Imagínate un sismo, un temblor. En este momento, tu glándula suprarrenal, que es un ejemplo importante de órgano, produce la hormona adrenalina. Esa adrenalina te prepara para la huida, te prepara para la acción. Y tiene que ser rápido, por eso va hacia la sangre. En cambio, el exocrino se libera hacia una cavidad o hacia el exterior. Y hay un tipo de glándula a la cual se le llama anficrina, que es mixta. Puede liberar hacia el exterior o hacia el interior. Tiene de 2 partes. Por acá vamos a ir señalando los más importantes. Por ejemplo, el monoestratificado. ¿Ya? A ver, fíjate. Acá tenemos el simple plano, que puede ser aquí. A ver, ¿cómo sería? Monoestratificado. Fíjate, una sola capita. ¿Ya? Una sola capita. Por acá vamos a tener el simple cúbico y el simple cilíndrico. Fíjate la forma, ¿ya? Plano, cúbico, cilíndrico. Resaltar el papel de los alvéolos pulmonares, acá, el epitelio simple plano. Te estoy resaltando el más importante. Ahí te dejo lo demás para que puedas observar el lugar y la función que cumple. Luego, el estratificado es muy importante porque nos habla de la piel. Pero el estratificado se refería a que presenta varias capas. En el caso del estratificado, puede ser sin queratina. La queratina, ¿qué era la queratina? A ver. Muy bien.
Al 1 trilce, pues, ¿no? La queratina era una proteína, correcto. Esta proteína puede o no estar en este tejido. Si no está, se encuentra en el esófago, en la boca, la vagina y la lengua. Si está en la piel, ahí hablamos del epitelio estratificado plano queratinizado. Por acá tenemos el epitelio estratificado cúbico, te coloco nuevamente el lugar y la función que cumple, el epitelio estratificado cilíndrico, y acá un epitelio muy particular, el que mencionábamos, el epitelio de transición o polimorfo. ¿Sí? ¿Por qué se le dice de esa manera? Porque cambia de forma, polimorfo, cambia de forma. Este es el tipo de tejido cuando la vejiga, por ejemplo, que es el lugar en donde se encuentra el tejido de transición o polimorfo, ahí está, distendido, la vejiga distendida, la vejiga relajada, ¿correcto? Entonces ahí vamos a poderla ver. Esa es la diferencia. ¿Por qué polimorfo? Porque cambia de forma, ¿ya? Eso se encuentra a nivel de las vías urinarias. El pseudoestratificado, ahí está, mira, una sola capa de células, pero los núcleos están a diferente altura y eso aparenta que tienen varias capas. Pseudoestratificado, ¿sí? Ahí te dejo también los lugares donde se puede encontrar cada uno de ellos. Ahora, en el caso del glandular, esto ya es glandular. Todo lo que viste de verde era el revestimiento. Lo que ves aquí de anaranjado es el glandular. ¿Qué habíamos dicho del exocrino? Mira, el exocrino, la glándula, presenta un conducto excretor, un conducto secretor, ahí está, mira, hacia el exterior. Esto puede ser, por ejemplo, para las glándulas salivales, para las glándulas sebáceas, ¿sí? Para las glándulas mamarias. En cambio, en el endocrino, mira, no hay cómo, esta es la glándula, no hay cómo salir hacia el exterior, pero se conecta con quién, mira, vaso sanguíneo. Esto de cuadradito de verde es la sustancia, la hormona en este caso, y pasa directamente hacia la sangre. Esa es la diferencia. El exocrino hacia el exterior o una cavidad, el endocrino va directamente hacia la sangre. ¿Dónde hablo de hormona? ¿Exocrino o endocrino? Exacto, muy bien. A nivel del endocrino, ¿ya? Y este viene a ser una clasificación del exocrino. Hay glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas. Es de acuerdo a la secreción. Por ejemplo, se dice merocrina cuando la glándula no sufre ninguna pérdida del citoplasma. Ejemplo, las salivales. Se dice apocrina cuando la glándula pierde una parte de su citoplasma. Esto, por ejemplo, en las glándulas mamarias. Y se dice holocrina cuando las células se mueren, ¿sí? Se desprenden células formando parte de la secreción. Esto se da en las glándulas sebáceas. Esas son las glándulas de tipo exocrino. Y para terminar aquí, hablamos de las glándulas mixtas. Se dice mixta porque tiene dos funciones, tanto exocrina como endocrina. Es decir, puedo liberar hacia el exterior un producto, pero también puedo liberar hacia la sangre otro producto. Por ejemplo, hablamos aquí del páncreas, del hígado y de los riñones, que son órganos, glándulas considerados mixtas. Hablemos del páncreas, por ejemplo. Este páncreas tiene un producto exocrino que es importante para la digestión, el jugo pancreático. Pero también, cuando uno se refiere a la parte endocrina, el páncreas lo vamos a relacionar mucho con la diabetes, ¿sí? ¿Te acuerdas? Porque gracias a la hormona llamada insulina permite disminuir el nivel de glucosa, de azúcar en la sangre. Entonces, jugo pancreático es exocrino porque va hacia el exterior, hacia una cavidad, en este caso hacia el intestino. En el caso de ¿la insulina se libera hacia una cavidad? No, la insulina se libera hacia la sangre. Así tenemos el hígado que libera bilis, exocrino, y su producto endocrino, una hormona, la somatomedina C. Los riñones, exocrino, orina, endocrino, una hormona, la eritropoyetina. ¿Correcto? Muy bien, entonces este es nuestro tema por hoy. Ya hemos visto el tejido epitelial con todas las características, su clasificación, ¿te acuerdas? Revestimiento, glandular, si es revestimiento monoestratificado, estratificado, pseudoestratificado, si era glandular, ¿cómo era? Exocrino, endocrino y mixto. Muy bien, espero que te haya servido, que te quede claro los temas para que puedas desarrollar tu material más adelante. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias.